Vamos a por el tema que nos habla de recreación y tiempo libre, el tema 41. Vamos a ver cómo podemos enfocar el estudio de este tema y qué relación tiene con otros temas del temario para establecer sinergias y que no solo te sirva para aprender, que recuerda que es uno de los grandes objetivos, sino para rentabilizar tu tiempo de estudio dentro de la convocatoria de oposiciones. Como siempre vemos el título del tema, que en este caso es Recreación y tiempo libre, concepto y evolución, los juegos deportivos recreativos, aspectos educativos de los mismos y su contribución al currículo de educación física. Desglosamos nuestro título para que nos sirva para desarrollar el tema y que no nos falte ninguno de los apartados que nos menciona el título del tema. Recuerda que esto es muy importante, no debes dejar de hablar de ninguno de los elementos que te menciona el tema. Recuerda que también tienes que hacer un desarrollo equilibrado de todos los apartados que vayas a poner en tu tema. Entonces, no solo que estén todos los puntos, sino que no vayas a tener de repente de un apartado 5 folios y de otro un párrafo. Entonces, busca la manera de que el desarrollo de los apartados quede equilibrado. En este caso, por un lado, tenemos el qué entendemos por recreación, por tiempo libre, qué entendemos por juego. Ahora vamos a ver de qué manera vamos a rentabilizar estos conceptos. Luego, como siempre, vamos a no solo a definir, sino que a clasificar y a establecer algún tipo de evolución histórica dentro del tema que estemos tratando. Luego vamos a hablar de los juegos deportivos recreativos, de los aspectos recreativos de los mismos y aquí podemos aprovechar para hacer nuestra relación con el currículo, nuestra aplicación práctica y didáctica. Este también es un tema estrella, pero más bien como el día 11 y 12 o sea, más que un tema estrella es que puedes llegar a hacer un solo tema con estos tres temas, con el tema 41, 42 y 43 que los vamos a ver próximamente, ya que la parte teórica o la primera parte que nos aporta este tema y las definiciones de juegos y por qué son educativos nos sirven como punto de partida para el tema 42 y el tema 43, como luego vamos a ver. Así que intenta estudiar y hacer este resumen inicial de los tres temas a la vez para que tengas una parte común en los mismos. Siempre recuerda, realiza tu introducción de la manera más similar y a la vez aportando pinceladas diferentes para los tres temas. Y luego, en el desarrollo del tema, pues tienes que empezar buscando el definir qué es un juego, qué es... Por aquí tienes una serie de definiciones que puede que no las tengas explícitamente en el tema, porque por aquí te dejo definición de juego, de deporte, qué significa tradicional, qué significa juego popular, autóctono y vernáculo. No te pone en el epígrafe del tema qué es un deporte o que definas deporte, pero sí que cuando vimos el tema 33 vimos que hablábamos específicamente de los deportes y todos los temas que le siguen y es importante tanto para nosotros como el alumnado que entiendan qué diferencia un deporte de un juego. Entonces, a la hora de definir qué es un juego y qué es un juego didáctico y qué es un juego motriz, en nuestro caso, porque hay otros juegos que pueden ser de mesa o videojuegos, que puede que sean didácticos o no y que los utilicemos o no. Así que es importante definir y conceptualizar. Y si utilizas un listado de definiciones como el que te propongo lo puedes utilizar tanto para los tres temas de juego como para todos los que hablan de deporte, porque también en esos temas puedes explicar qué diferencia un deporte de un deporte no convencional, de un deporte tradicional o de un juego tradicional y por qué son deportes y no juegos, porque es un juego no un deporte. Así que intenta definir aquí una serie de conceptos que puedas utilizar en todos estos temas del temario a la vez, tanto en los de deporte como en los de juego. Por aquí te dejo esta nota que es bastante importante. Puede ser que esto cambie cuando cambie el currículo, evidentemente. Pero una de las cosas que sí que tiene de positivo el borrador de nuestro currículo es que utiliza un acrónimo
denominado sonrisas, que si no sabes de qué habla este acrónimo, ya puedes estar yendo al currículo buscándolo, porque te puede servir para vincular esta palabra y qué es lo que significa esta palabra en nuestro currículo con el concepto de juego, deportes y esta salida de salud, de recreación, ocio, no ocio, deporte, competición, deporte, o sea, busca la manera de vincularlo porque te puede dar mucho juego. Es un acrónimo que es fácil de recordar, la propia palabra te está dando su regla mnemotécnica para recordarla y te va a ser fácil siempre acudir a ella para hablar del currículo. Así que es una manera bastante sencilla de que menciones el currículo más allá de simplemente poner el decreto, sino que lo menciones por algo que dentro de su contenido puedes vincular a muchos temas, en este caso dentro de la parte de recreación, tiempo libre, el concepto de juegos y mira a ver cómo incluyes ahí este acrónimo de sonrisa. Luego a la hora de clasificar, recuerda si quieres los apuntes de la carrera, si quieres, no sé dónde has estudiado, puede ser que hayas estudiado en Las Palmas o no, pero intenta, si eres capaz de recordar alguna clasificación que ya tengas memorizada, utilizarla. Y hay algunas que tienes por aquí, la de Moreno Palos, que es bastante útil, ya lo veremos cuando retomemos la parte de juegos tradicionales, pero nuestra riqueza en juegos y deportes tradicionales canarios se puede meter muy bien en esta clasificación, por eso te recomiendo que la utilices, porque a partir de esta clasificación puedes vincular muchísimos de los juegos y deportes que tenemos en Canarias. Y hay otras clasificaciones que se dejan elementos aparte, como por ejemplo la parte de juegos y deportes donde se utilizan animales. Y nosotros tenemos las carreras de sortijas o el arrastre de ganado. Y si no utilizas una clasificación como esta, no vas a poder encuadrar los juegos y deportes donde se utilicen animales, como por ejemplo eso, las carreras de sortijas, el arrastre de ganado, las luchas de gallos que dejen de existir. Pero bueno, para que entiendas que esta clasificación te la recomiendo, ya que va a ser una base positiva porque la vas a poder encuadrar en muchos temas y te va a facilitar luego el vincular a esta clasificación los juegos y deportes tradicionales. Como siempre, elabora un apartado de evolución, puedes buscar algún artículo que te hable de la evolución de tiempo libre, ocio, juegos y deportes, tanto a nivel nacional, por eso por aquí te pongo España, como en Canarias, cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos pasado de qué es lo que sucede con los juegos y deportes tradicionales, por ejemplo, en las islas, desde una etapa primitiva donde los juegos, como siempre, tienen una función entre muchas, que es la de servir de introducción al mundo adulto, de imitación, hasta las etapas actuales donde hay un intento de rescate de los juegos tradicionales y siguen apareciendo juegos nuevos que recordemos que si pasan durante muchas generaciones, aunque nos parezca novedoso, también se pueden convertir en un juego tradicional. Así que en todo esto recuerda también añadir o personalizar esta evolución histórica de manera que te facilite el recordarlo a ti y que sea común a todos los temas que hablen de juegos. Y si quieres mezclarlo un poco o que te sirva para diferenciar a la hora que aportas información de por qué juego y por qué deporte y que te sea esa evolución un poco común tanto en los temas de juegos como de deportes, también podrías hacerlo. También es un buen momento, ya que estamos hablando de recreación y de tiempo libre, para vincular otra vez con esa parte de ocio activo y ecosostenible que aparece en la LOMLOE, que nos insta a ser ciudadanos no solo activos, sino participativos de una manera positiva. Así que aquí, cuando hablamos de recreación, de ocio, de cómo cuidamos nuestro nuestro entorno, tanto el rural como el urbano, y las prácticas nosotros que tenemos acuáticas, o sea, todo nuestro entorno. Y cómo también podemos mantener con el uso de materiales reciclados o con prácticas sostenibles como el
plugging, que no sé si sabes en qué consiste, que es el hecho de recoger basura del medio ambiente cuando sales a caminar o a correr. Así que no solo estarías haciendo tu beneficio personal de cuidar tu salud, sino a la vez aportas tu granito de arena a que el entorno quede mejor de lo que te lo encontraste. Así que por aquí puedes establecer un pequeño vínculo entre este tema, el ocio activo, y la parte ecosostenible que nos aporta la LOMLOE. Luego tenemos otro apartado que en esta ocasión en el título tiene un subapartado con 2 puntos y, como siempre te digo, aquí puedes optar o por dejarlo como subapartado o por sacarlo un apartado aparte dentro del desarrollo, como tú creas que te viene mejor para memorizarlo o según el contenido que dominas del tema, para que te quede un desarrollo equilibrado de todos los apartados. Así que, por un lado, tenemos algunas definiciones, como siempre, como hablamos en temas anteriores, tanto el juego como el deporte aporta unos valores y unos contravalores, y vamos a tener claro tanto los valores como los contravalores que puede aportar, clasificaciones del juego, y luego en el apartado de aspectos educativos de los mismos, que los podemos tener claros y aportarlos, y su contribución al currículo, aquí directamente te pones el currículo al lado y mira a ver en todos los momentos en los que puedes, o el currículo en los saberes básicos, por ejemplo, o en el desarrollo de los criterios de evaluación, o en los cuadros de relación que te relacionan tanto las competencias específicas con el criterio, de qué manera está abordando el currículo la enseñanza de los juegos a lo largo de la etapa y de qué manera puedes vincular eso y los diferentes elementos curriculares dentro del tema. Te haces un pequeño esquema y aporta ese esquema dentro del tema junto con, recuerda que tienes que ir elaborando de manera paralela tu programación, como vamos a ir haciendo, vamos a empezar a hacer, y puedes aportar de tu propia programación, de tus situaciones de aprendizaje, una pincelada práctica, que puede ser un ejemplo de sesión concreta o un esquema de una situación de aprendizaje donde abordes el epígrafe del tema, que son los juegos. En este tema podría ser, por ejemplo, una situación de aprendizaje con materiales autoconstruidos. En el tema de juegos y deportes tradicionales podría ser una situación de aprendizaje donde abordes diferentes juegos y deportes tradicionales o desarrolles uno solo. Así que busca de qué manera puedes hacer una sinergia para que sea lo más parecido en estos 3 temas, pero recuerda que sí o sí tienes que aportar tu pincelada práctica y didáctica. No se puede quedar en la teoría el hecho de que los juegos son educativos y ya está, sino un ejemplo de cómo eso lo vas a utilizar en el aula con tu alumnado. Hasta aquí este tema. Después tendríamos los apartados finales de personalizar la conclusión y aportar la bibliografía y webgrafía. Así que cuando vayas a elaborar este tema, mira de manera global este tema junto al tema 42 y 43 para que luego te sean más fáciles de estudiar, repasar y ponerte en situación real de desarrollar estos temas. Hasta luego.